El nuevo primer ministro británico Andy Burnham promete marcar el comienzo de una nueva era para Reino Unido en su primer discurso. España se proclamó campeona tras vencer a Argentina en una emocionante final del Mundial celebrada el domingo, en la que Ferran Torres rompió el empate tras más de 100 minutos de juego. Se cumplen 52 años de la invasión turca de Chipre. El presidente Christodoulides ha afirmado que resolver la cuestión chipriota es un deber que tenemos con la memoria de quienes dieron su vida. Madrid puso el broche final a la conquista del segundo mundial de la historia de la selección española con una jornada de celebraciones que comenzó cuando La Roja aterrizó en Madrid-Barajas a mediodía para después dirigirse al Palacio de la Zarzuela, donde los reyes recibieron a los campeones del mundo y felicitaron a los jugadores y al cuerpo técnico. La expedición se trasladó después al Palacio de la Moncloa, donde fue recibida por el presidente del gobierno. Desde ahí los campeones recorrieron las principales calles de Madrid en un autobús descubierto, acompañados durante todo el trayecto por cientos de miles de aficionados que celebraron el título entre banderas, cánticos y bengalas. La celebración culminó en la plaza de Cibeles, donde una multitud esperaba a la selección. Hoy fiesta, pero bueno, sí, hoy fiesta. Hasta... Hay que ir tranquilito que mañana toca trabajar, es lo malo. Tranquilito hasta las 6 de la mañana. Un par de copitas y para casa. Hasta que abra la oficina. Sí, en principio vamos a estar aquí por Cibeles, a ver si luego podemos colarnos un poco y lo vemos mejor. Y pues tía, escuchar a Ana Mena y Aitana, que siempre las escuchamos por la radio y nos hace mucha ilusión, así que a ver si las podemos ver hoy. Aquí con todo el mundo. Así tenemos que celebrar. ¡Vamos España! La Roja ha vuelto a hacer historia. España ha conquistado su segunda Copa del Mundo y Madrid se ha convertido en el epicentro de esta celebración. Miles de aficionados se han reunido aquí en la plaza de Cibeles para recibir a una selección que 16 años después ha conquistado su segunda estrella en la camiseta. Banderas, cánticos y un ambiente de euforia es lo que caracteriza esta jornada de celebración que sin duda pasará a la historia del deporte español. Cristina Chuker para Euronews en Madrid. Andy Burnham se convirtió este lunes en el nuevo primer ministro de Reino Unido, pasando a ser el séptimo en presidir el país en 10 años mientras continúa la agitación política. Starmer, que anunció su dimisión hace apenas un mes y que intervino por última vez en su mandato de 2 años antes de presentar su dimisión el lunes ante el rey, afirmó que su trabajo ha concluido y deseó lo mejor a Burnham en su misión de liderar el país. Burnham fue nombrado por el rey, quien invitó al exalcalde del Gran Manchester a formar gobierno. En su primera intervención como primer ministro, Burnham afirmó que quiere marcar el comienzo de una nueva era para Reino Unido. Later this year, I will bring forward a new plan for Britain, a 10-year plan, laying out a path from where we are now to where I believe we all want Britain to be, wherever we're coming from, whatever party we support. But I can do something to give people some breathing space now, some help with the cost of living. And I will set out some of those measures starting tomorrow, including how we pay for them. Los londinenses, que últimamente se han acostumbrado a la alta rotación de primeros ministros, expresaron su esperanza de que Burnham cambie el rumbo e incluso su optimismo de que pueda revertir lo que ha dividido a la nación. Well, I think he seems like a nice man from what I've seen from his campaigns up in Manchester. But I'm hoping that maybe I did hear that Andy Burnham might maybe bring us back into Europe, so you never know. That would be a good thing for the country, I think. A Burnham se le atribuye ampliamente haber transformado positivamente Manchester durante sus 9 años como alcalde, una hazaña que muchos esperan que pueda replicar a escala nacional. El recién nombrado primer ministro afirmó que su gobierno tiene como objetivo reformar el sistema educativo, construir más equipamientos sociales y sacar a Reino Unido del declive económico.
Ucrania lanzó más de 400 drones hacia Moscú durante la noche de lunes, que según se informa impactaron en un depósito de petróleo y un centro logístico. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que las fuerzas ucranianas también atacaron 2 petroleros de la flota fantasma rusa y 4 buques de carga en el Mar Negro. Las autoridades rusas afirmaron que la mayoría de los drones fueron derribados lejos de la capital y que 85 fueron interceptados cerca de Moscú. Funcionarios de las cercanías de Moscú indicaron que 10 personas resultaron heridas por los drones ucranianos y que varios edificios residenciales e infraestructuras civiles sufrieron daños. Los ataques se produjeron tras un fin de semana de intensificación de los enfrentamientos entre ambas partes. Rusia atacó Kiev con misiles balísticos el domingo y Ucrania bombardeó el sábado unos almacenes pertenecientes a uno de los mayores mercados online de Rusia en las afueras de Moscú. Los medios locales informaron de que se había producido otro incendio en un almacén perteneciente al minorista online ruso en el último ataque de Ucrania. La creciente escalada indica que no se vislumbra un final de la guerra, pero Kiev ha afirmado que sus ataques contra la capital rusa tienen como objetivo dañar las capacidades ofensivas de Rusia y presionar al Kremlin para que negocie. A las 5:30 de la madrugada del lunes sonaron las sirenas antiaéreas en todas las ciudades de la parte libre de Chipre con motivo del aniversario del 20 de julio de 1974, fecha en la que Turquía lanzó su invasión de la isla. El alto el fuego acordado unos días después del 20 de julio resultó ser temporal, mientras que para entonces Turquía ya había puesto bajo su control aproximadamente el 3% del territorio chipriota. En agosto de 1974 se llevó a cabo la segunda fase de la operación, conocida como Atila II, durante la cual las fuerzas turcas ampliaron su control en la parte norte de la isla y llegaron a ocupar el 36% del territorio chipriota. Las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, han destacado en ocasiones las violaciones relacionadas con el desplazamiento de la población, los asentamientos y la obstrucción del retorno de los grecochipriotas desplazados a sus propiedades. La República de Chipre sigue siendo el único Estado miembro de la Unión Europea con parte de su territorio bajo ocupación y la cuestión chipriota permanece sin resolver desde hace más de medio siglo. Ήρωες μας εδώ στον τύμβο της Μακεδονίας, αλλά και όπου αλλού αναπαύονται ανά το Πανκύπριο στα φυλακισμένα τμήματα σε όλες τις περιοχές της ελεύθερης αλλά και της κατεχόμενης Κύπρου ορίζουν και το χρέος, την ευθύνη όλων εμάς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ηγεσία του τόπου για να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τερματιστεί η τουρκική κατοχή, να απελευθερώσουμε τον τόπο μας, να επανενώσουμε την πατρίδα μας. Εν όψη της καθόδου του Γενικού Γραμματέα συνεχίζονται οι σχετικές διεργασίες τόσο από τον ίδιο όσο και από την προσωπική του απεσταλμένη αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που αποδεικνύει με πράξεις ένα πιο πρωταγωνιστικό ρόλο, ετοιμότητα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο και ευελπιστούμε όταν θα είναι εδώ ο Γενικός Γραμματέας να υπάρξουν θετικές ανακοινώσεις προς την κατεύθυνση που σας προανέφερα. En París están estudiando la construcción y la rehabilitación sostenibles como una posible solución al aumento de las temperaturas en las ciudades europeas. En junio, una ola de calor extraordinaria azotó Europa, batiendo récords de temperatura y provocando más de 2.000 muertes solo en Francia, según las autoridades francesas. La construcción de edificios y su ocupación representan alrededor del 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. En este contexto, el arquitecto parisino Adrien Poulain explica por qué la construcción sostenible genera emisiones de gases de efecto invernadero a un ritmo mucho menor. L'éco-construction a l'avantage d'être décarbonée, c'est-à-dire qu'elle emmagasine beaucoup moins d'énergie dans ses techniques, dans sa fabrication, dans les matériaux également. Il demande moins de transport, moins de transformation, et donc effectivement, ça permet de répondre notamment aux engagements pris por el Accord de París. La Agencia Europea de Medio Ambiente afirma que los edificios representan el 42% del consumo energético de la Unión Europea, en gran parte destinado a la calefacción y a la refrigeración, lo que convierte el diseño de los edificios en un factor clave para el ahorro energético. Un ejemplo es esta biblioteca construida en 2025 a las afueras de París, en Le Chancoux, que permaneció abierta durante la ola de calor de junio sin aire acondicionado. Gaëlle Laudermontier, directora de la biblioteca Simone Veil, describe las condiciones en el interior del edificio durante la ola de calor. Alors, jusqu'à 35-36 degrés à l'extérieur, nous avons réussi à maintenir une température interne à 23,5 degrés, 25 degrés 5.
Par contre, avec la vague de chaleur inédite qui s'est produite la semaine dernière, donc quand les températures étaient à 41-42 degrés, au maximum, vraiment le samedi soir, on avait atteint les 32. C'est beaucoup. Mais on reste dans les 10 degrés de moins que l'extérieur. Ula afirma que uno de los mayores obstáculos para la construcción sostenible es el coste, ya que los proyectos suelen ser entre un 15 y un 20% más caros que la construcción convencional. También lo achaca la falta de conocimientos en el sector. C'est aussi la méconnaissance, parce que ça demande d'adapter tous les process pour les entreprises. C'est plus du ciment qui sèche très très vite, c'est plus des boulons qu'on vient enfoncer comme ça avec une visseuse qui est déjà très industrialisée, etc. C'est tout un apprentissage, c'est un vrai savoir-faire. El teniente alcalde de Vivienda de París afirma que la ciudad solo ha utilizado aislantes de origen biológico en las renovaciones de edificios públicos desde 2020, pero añade que los propietarios de segundas residencias siguen siendo un obstáculo clave para las reformas privadas. Parce qu'il y a près de 30% des logements privés qui sont des logements vacants ou des résidences secondaires, donc les propriétaires de résidences secondaires qui sont nombreux dans les bouilloires, dans les quartiers anciens du centre de Paris où il y a beaucoup de bouilloires thermiques. Comme ils n'habitent pas là, ils votent contre les travaux. Baudrillard propone reducir entre el 5 y 5,5% los impuestos sobre materiales ecológicos, como la madera, la paja o la tierra, para abaratar la construcción sostenible. La Unión Europea aspira a lograr edificios de cero emisiones en 2050, aunque el 75% del parque inmobiliario europeo sigue siendo energéticamente ineficiente.